es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargas en tu mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, No es como pensaba, es el título que le puse a esta reflexión. Y quiero contarles una anécdota de un maestro o un catedrático de universidad. Y em, la anécdota viene así. Es un maestro de universidad que había empezado su ciclo desde su cátedra en la universidad y estaba frente a todos los alumnos y les dice, en mi materia vamos a tener tareas y estas tareas las van a presentar en el tiempo que yo les indique. Y solo hay dos opciones por las cuales uno no podría presentar estas tareas y uno es debido a que alguno de sus familiares haya perdido la vida y ha muerto o que ustedes se encuentren enfermos y ese sea el motivo por el cual no puedan, las dos opciones por las cuales no puedan presentar sus trabajos. Entonces pasó el tiempo y llegó el momento de entregar la primera tarea y cabe recalcar que eran 200 alumnos en esta clase, de los cuales cuando el maestro pidió las tareas, solo 190 fueron los que entregaron la tarea y 10 no lo entregaron. Estos 10 que no entregaron, con cierto temor, le dijeron al maestro que les diera oportunidad y él les dijo, está bien, eh, tienen 2 días para poderme entregar. Y pasó esa etapa, luego llegó la siguiente etapa para entregar las tareas. En la siguiente etapa para entregar las tareas les pidió igual que entregaran sus tareas y de los 200 alumnos solo habían entregado 150 alumnos la tarea. Entonces, la cantidad que se estaba, igual le pidieron al maestro otra oportunidad. Y este maestro también les concedió el que pudieran presentar 2 días después. Eh, Finalmente, para la tercera entrega de las tareas, él les llamó y les dijo, sus tareas, estudiantes, hoy es el día que me las tienen que presentar. Y él vio que solo 50 personas, solo 50 de ahí estudiantes eran los que habían presentado la tarea. Entonces él dijo con voz enérgica, todos los que no presentaron la tarea tienen 0. Y, y bueno, él empezó a llamar por los nombres. Enrique, su trabajo, y él le dijo, no tengo profesor. Y le digo, tiene 0. Raúl, su trabajo, y él tampoco había entregado y dijo,
no tengo, profesor. Y luego se escuchó por ahí un murmullo y que decía, no es justo. Entonces el profesor dijo, Sebastián, ¿es usted quien dijo que no es justo? Y le dijo, sí, profesor, yo fui el que dijo. Y el profesor le preguntó, ¿será que usted también no me entregó la tarea en la anterior vez? Y él le dijo, sí, tampoco entregué la tarea a tiempo la anterior vez. Entonces le dijo, usted tiene en la anterior 0 y en esta 0. Y luego levantó su voz hacia todo el alumnado y les dijo, ¿alguien más quiere justicia? Quisiera que podamos leer lo que dice en Romanos capítulo 12, los versos 1 y 2, y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La anécdota que les conté anteriormente es para hacer una diferencia entre lo que es misericordia y justicia. Y es que muchas veces, si lo podría decir, hacemos una ensalada con estos dos términos, con lo que es la misericordia de Dios y lo que es la justicia de Dios, de tal manera que podemos entender con este ejemplo que unos reciben misericordia y otros obtendrán justicia. Y así es para con Dios. Por eso es que les contaba esta historia. Eh, Vale recalcar que la misericordia no es no la recibe una por obligación. Entonces aquí vemos que en este primer verso del capítulo 12, Pablo les dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y veamos, son las misericordias de Dios las que llevan a Pablo a hacer una exhortación a los hermanos, a quienes les induce con fuerza para realizar una acción. Y antes de hablar de la acción que les pide realizar, es necesario ver cómo aplica la misericordia de Dios. Conocemos que es uno de los atributos de Dios. La misericordia es uno de los atributos de Dios, por medio del cual Él obra el perdón de pecados. Y bien podríamos decir que el pecado es la mayor miseria de los hombres. Así que su misericordia la vemos por medio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Aquí hay un problema, y es que pensamos que Dios nos debe misericordia y está obligado a otorgar a todos. Y todo el mundo piensa eso, que la misericordia de Dios es para todos y todos deberíamos recibir esta misericordia. Pero como les dije, Dios no está obligado a ser misericordioso. Él tiene los derechos reservados de ejercer su gracia de acuerdo a su voluntad. El preámbulo de este tema lo podemos ver expresado a lo largo de lo que habla Romanos, de cómo es la condición de los hombres, una condición de pecadores, la cual somos todos, y debemos tener consciente esto. Yo les pediría que revisemos lo que dice Romanos hasta aquí y vamos a poder entender todo esto. Entonces,
algo que también debemos aclarar es que la justicia es dar lo que se merece. Y bíblicamente se relaciona con la actitud y con actuar con justicia. La injusticia está fuera de la categoría de justicia, por lo que esta viene a ser una violación a la justicia. Entonces, la injusticia es una violación a la justicia. Ahora, ¿qué diríamos de la misericordia? La misericordia eh, no se encuentra al igual que la injusticia dentro de la categoría de la justicia. Pero la diferencia es que la misericordia no es una violación a la justicia. Y con eso que les pongo en mente, yo te podía preguntar, ¿qué merecemos? ¿Misericordia o justicia? Mm, Quisiera que no olvidemos y quisiera resaltarlo esto, que es por medio de la misericordia de Dios, de las misericordias de Dios, que Pablo exhorta a los hermanos. ¿Y qué es lo que exhorta? Prestemos atención a quiénes habla y también dice lo que deben hacer. Pablo habla a los hermanos. En otras palabras, está hablando a aquellas personas que están viviendo en la gracia de Dios, dentro de la gracia de Dios. Es a ellos a los que les dice. ¿Qué es lo primero que les dice? Presenten sus cuerpos. Esto claramente quiere decir ofrezcan, den sus cuerpos. Y quisiera recalcar que dice sus cuerpos, no dice sus corazones. Entonces tomen en cuenta esta palabra, sus cuerpos, presenten sus cuerpos. Ahora, ¿para qué deben ofrecer sus cuerpos? Para que sean un sacrificio vivo. Y aquí tenemos otra palabra en la que pensar que es sacrificio. Y el sacrificio está relacionado a, a una víctima mm, que está para el sacrificio. De tal manera que este cuerpo queda sin vida. En otras palabras, muere o morirá. Y ya entendiendo esto, tenemos que ver cuáles son aquellos requisitos con los que debe contar esta víctima para el sacrificio. La primera condición que les puedo mencionar es que sea santo. Y santo quiere decir que es consagrado solo para Dios, que está apartado para Él. Este cuerpo ofrecido para el sacrificio tenía que ser consagrado, tenía que ser apartado solo para Dios. Y aquí debemos considerar que si nosotros somos un sacrificio para Dios, debemos considerar que nuestras vidas ya no nos pertenecen. Y podríamos recordar muy bien, eh, entendiendo cómo es que se guardaban, se cuidaban las ovejitas para el sacrificio. Estas eran muy especiales desde el momento en que nacían. Ellas no tenían que tener ningún defecto, ninguna mancha, no tenían que tener un rasguño, de tal forma que eran especiales y eran conservadas con un propósito. Y
Su propósito era llegar al momento del sacrificio. Hemos visto hasta aquí que este debería ser santo, consagrado para Dios. La segunda condición es ser agradable a Dios. Y nuestro concepto o el concepto personal que podemos llegar a tener eh, acerca de agradable a Dios puede estar muy debajo de, de los estándares que Dios pide, de lo que Él demanda. Y tal vez sería bueno recordar o podamos ilustrar mencionando lo que aconteció con Caín y Abel. Los dos, estos dos hermanos en su tiempo habían presentado ofrenda al Señor. Caín era labrador de tierra, producía frutos y había cargado lo mejor de sus frutos, lo mejor de su cosecha, y la había ofrendado a Dios. Abel, que era, Abel tenía cuidado de animales. Él era pastor de ovejas. Y al igual que su hermano, él había agarrado y había buscado de entre sus ovejas, había separado y había agarrado lo mejor, lo más gordo, lo mejor que había encontrado de sus ovejas, aquella que no tenía ciertamente nada desagradable y la había ofrecido a Dios. Ahora, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Hay algunos aspectos que podríamos considerar en este tema, pero lo que quiero que notemos es que ambos han presentaron una ofrenda, pero una de estas ofrendas solamente agradó a Dios, y era la ofrenda de Abel. Y eso es lo que quisiera resaltar. Y pues es dar a entender que no debemos presuponer que lo que nosotros damos a Dios le sea agradable a Él. Y esto no siempre significa que sea algo malo, sino que puede ser lo mejor, lo más bueno ante nuestros ojos y ante los ojos de otras personas. Pero es dejar de ver de la forma que pensamos. En nuestro corazón deberíamos preguntarnos, ¿y cuán agradables somos para Él? Si estamos reservados para Él y ves de escuchar lo que Él nos demanda, lo que a Él le agrada. Debemos presentar nuestros corazones contritos y humillados y librarnos, o que el Señor nos libre, mejor dicho, del error de Caín. Podemos pensar que tal vez no tiene que ver con este tema, pero el punto es que nos hallemos en esa condición de ese cordero que está listo para ser sacrificado en un altar. Esa es la condición que debemos adoptar, sin dudar, sin queja alguna. Y tal vez preguntarnos o preguntarte, y yo mismo me pregunto si he considerado esto, si mi cuerpo le pertenece a Dios o aún me pertenece.
mi cuerpo, nuestros cuerpos cumplen estos requisitos que el Señor demanda, santo y agradable a Dios, para hacer un sacrificio vivo. Ahora, ¿para qué Pablo pone estas condiciones acerca de nuestros cuerpos? Dice, es vuestro culto racional. ¿Qué, qué quiere decirnos con es vuestro culto racional? Y es así que podríamos ver lo que dicen otras versiones de Biblias. Eh, Hay alguna que dice, así es como se le debe adorar. Ese es el verdadero culto que deben ofrecer. Es la lógica adoración al templo para ustedes. Y realmente si queremos hablar de algo lógico de la adoración a Dios, no podemos hacer una separación del cuerpo y la adoración, porque es claro cómo lo describe Pablo. Si queremos adorar a Dios por medio de la razón, esta es la explicación. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Nuestros cuerpos. De tal forma que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios. Nuestra vida tiene que pues eh, estar en las manos de Dios, no de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestro razonamiento o a lo que pensamos nosotros que puede ser o no ser mejor, sino que el agrado sea completamente para Dios. Hay muchas cosas que nos agradan y las cosas que nos agradan podemos querer enfocarlas que es eso el agrado de Dios, pero no siempre puede ser así. Es más, tal vez nunca sea así, porque se trata de Dios, no se trata de nosotros. El, eh, Hemos estado hablando de misericordia y quisiera leerles un verso al respecto. Está en el Romanos capítulo 9 y les voy a leer desde el verso 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, tenemos que tomar ah, muy en cuenta esto y que veamos que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Esto es lo que vemos en el verso 1 del capítulo 12 de Romanos. Y el capítulo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eh, Nos preguntemos si hemos logrado entender las demandas de Dios.
Si hay algo que debemos dejar de hacer es pues de, como se diría tal vez en un término muy, no sé, vulgar, dejar de coquetear, dejar de coquetear. A veces o coqueteamos con el mundo o coqueteamos con la iglesia. Tal vez podría decirlo de otra forma, a veces queremos mostrarnos bien con el mundo, pero también queremos mostrarnos bien con iglesia. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que hablábamos en el capítulo 1 nos lleva a que haya una transformación en nuestras vidas. Porque para empezar esta renovación tiene que cambiar la forma en que pensamos, cómo vivimos, cómo andamos. Pues en la primera parte nos dice que nos presentemos a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable. Que nuestros cuerpos los presentemos así, y hemos hablado de esto, para vivir de acuerdo a la misericordia de Dios. Esa misericordia que nos ha concedido por su gracia. Y hay algo que si el mundo sigue gobernando en nuestras vidas, en nuestros miembros, lo más probable es que no estemos viviendo bajo la gracia de Dios o en la gracia de Dios. No podemos tomar esto, hermanos, a la ligera. Porque ocasionamos eh, ocasionamos pérdidas en la iglesia cuando lo tomamos a la ligera. Pues de ahí viene muchas cosas que la iglesia no debería aceptarlas. Y es que no hemos considerado que el Señor nos demanda algo, ser un sacrificio vivo para Él. De tal forma que cuando andamos ligeramente y lo hacemos en la iglesia, pues causamos que la iglesia cambie y se vaya transformando y vaya adoptando costumbres eh, que están adaptadas al mundo. No tenemos que traer las cosas del mundo a la iglesia. Nosotros somos los que tenemos que llevar luz al mundo. Es de esta forma que nosotros tenemos que cambiar. Tienen que cambiar nuestras costumbres. Tiene que cambiar nuestro actuar. Podría hablar de nuestro vestir, del arreglo personal y todo cuanto se relaciona a nuestro cuerpo. Tenemos que vivir de una forma consecuente con la que habla la palabra. No podemos vivir de una forma que no sea consecuente con el reino de Dios. Pues ciertamente hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, donde uno vivía de la forma que le parecía, al reino de la luz, donde vivimos de acuerdo a las demandas del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y nos lleva a esto para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y te has puesto a pensar que si es que hay algo que está agradando al mundo, va a ser algo que no agrade a Dios. La iglesia se ha llenado de un montón de pretextos para tratar de adaptar cosas del mundo en la iglesia, en la vida que, de los que van a la iglesia. Y lo más común es escuchar decir, o muchas veces lo hemos dicho, Dios conoce mi corazón, sabe cuánto le amo. Sobre texto de que eso nos dice, ay, no más, voy a seguir haciendo esto porque Dios sabe cuán débil soy. ¿Dónde queda el sacrificio agradable, santo para Dios? Y vivimos engañados para nosotros mismos, mintiéndonos y mintiéndole al Señor. ¿Te has puesto a pensar que si es que Él conoce tu corazón, este te puede condenar de acuerdo a la justicia de Dios? Y puedes hallarte eh, enfrentándote a la santa ira de Dios? ¿Has pensado esto? El pensamiento en- con el que debemos vivir es algo que ha sido transformado, algo que ha sido cambiado por la forma, por la mente de Dios, no por aquello que nosotros hemos adoptado. La iglesia tiene que dejar de meter las cosas del mundo a la iglesia. La iglesia tiene que estar apartada para Dios. Nuestras vidas tienen que ser consecuentes a Dios. Si tú has estado yendo a la iglesia y usando pretextos para no ponerte a cuentas con Dios, pues tienes que reaccionar y tienes que ponerte a cuentas con Dios. Necesitamos estar a cuentas con Dios. Dios no es algo que lo podemos tratar de acuerdo a nuestro pensamiento o como un objeto que uno quiere darle una utilidad. Estamos hablando de Dios. Y si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón y si Dios te ha llamado a su reino, pues tienes que pensar que tienes que vivir de una forma consecuente con Él.
de acuerdo a sus demandas. El Evangelio no te hace ofertas para que seas eh, un hombre con una vida eh, llena de saciedad de expectativas. El Evangelio te lleva a rendir tu vida a Dios. Señor Dios, cuánto hemos tenido en poco tu palabra, Señor, y cuántas veces hemos tratado de adaptar el Evangelio a lo que pensamos. Y nos olvidamos, Señor, que no se trata de nosotros, sino que todo se trata de ti. Señor, muchas veces gritamos frente a ti que no es justo, pero lo mejor sería decir, Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Y si hay algo justo que deberías recibir, es tu santa ira, Señor. Te pido que tú hagas obra en nuestros corazones en este tiempo, Señor, para que pueda ser y podamos ser en tu iglesia sacrificios vivos para ti, Señor, santos y agradables a ti, Señor. Y que nuestra razón entienda que eso es lo que tú quieres, Señor. Te doy gracias, Señor, por tus muchas misericordias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Tomaste mi lugar.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.